Bueno, buenas noches para todos los que se vayan a conectar a este en vivo. Vamos a hablar de uno de los temas que muchos están viviendo en estos momentos a nivel no solo nacional sino mundial. Cuando yo hablo del tema sobre lo que es el duelo, no solamente hago referencia a lo que tiene que ver con la parte emocional por la pérdida de un ser querido cuando éste fallece, sino también cuando se rompen relaciones y demás. Entonces vamos a hablar un poco del tema y de las fases que los diferentes pacientes y personas viven, y muchas veces piensan que no pueden salir de ahí. Hay muchos que me han comentado, me han preguntado si es posible salir de la etapa de la negación, en la cual muchos sucumben o muchos caen y no pueden salir de lo que llamamos la depresión, ¿sí? Las etapas del duelo, la primera de esas es la negación. Cuando se pierde un ser querido por fallecimiento o cuando nosotros rompemos con una relación sentimental, lo primero que hacemos es negación al hecho de que haya la ruptura, negación al hecho de que se pierda el ser querido. No queremos entender que este falleció, no queremos admitirlo, estamos en shock, empezamos a sentir lo que es miedo y empezamos a sentir lo que también llamamos ansiedad, que es el miedo a la soledad por la necesidad de o la ausencia del ser querido que nosotros tenemos. El enojo es la segunda etapa, que es el resentimiento. El enojo es un resentimiento, una frustración, una indignación, cuando empezamos a preguntarnos por qué nuestro ser querido tuvo que fallecer, sea llámese por muerte natural o llámese por muerte accidental o demás. Entonces nosotros siempre entramos en un periodo de enojo, que es la segunda etapa, donde guardamos resentimiento hacia Dios, hacia la vida o las circunstancias que nos arrebató el ser querido, o incluso nos culpamos por no tener a nuestro alcance algo que hubiese podido evitar el mismo. Cuando perdemos una relación sentimental, llámese porque la contraparte fue infiel o porque hubo una ruptura de mutuo acuerdo o demás, entramos también en lo mismo, el resentimiento, la frustración, la indignación con nosotros mismos porque no pudimos detener estas circunstancias y esta pérdida. Luego entramos con lo que llamamos la negociación. La negociación viene siendo un tercer paso, como la incertidumbre, el desconsuelo, la culpa. Empezamos a buscar culpables o empezamos a culparnos a nosotros mismos por la terminación de un periodo, de una relación, llámese entre padres e hijos, llámese entre parejas o llámese entre esposos, o llámese también entre lo que tiene que ver con periodos a nivel sentimental, emocional o demás. Entonces, siempre nosotros estamos con las circunstancias de estar como tratando de negociar entre nosotros mismos, y esa es la negociación, la incertidumbre, el desconsuelo y la culpa. Entramos a otro periodo, que es el cuarto, que se llama la tristeza. Buenas noches para los que se están conectando. Estamos hablando de las etapas del duelo. Muchos me han pedido que ingresemos a este tema, dado los múltiples fallecimientos, bien sea por enfermedad natural o también por otras circunstancias, o las rupturas amorosas, o también entre padres e hijos o demás. La otra etapa es la tristeza. La tristeza es esa nostalgia o dolor emocional que muchas personas no logran sacarlo llorando, y es cuando muchos toman gotas aromáticas, etcétera, o se lo suministran a sus familiares para que estos no lloren demasiado o no expresen la tristeza. En cuanto a esta etapa, que es la tristeza, como psicóloga clínica, yo siempre le digo al paciente, a los familiares, es necesario soltar, llorar todo lo que tengamos que llorar en el momento, expresar el dolor que tenemos. Es necesario la manifestación de la tristeza, que es la nostalgia,
que ese deseo de tener a esa persona cerca, o ese deseo porque no hubiesen sucedido las cosas, etcétera, o ese dolor emocional, es necesario expresarlo. Cuando nosotros nos callamos, no lloramos, no expresamos nuestros sentimientos, desarrollamos lo que yo llamo las enfermedades físicas, que son las psicosomáticas. Estas enfermedades como problemas cardiovasculares, como problemas a nivel incluso de tiroides. Vemos que hoy día hay muchísimo paciente con enfermedad de tiroides, afección en su tiroides, y en la parte emocional, una afección en tiroides significa situaciones emocionales no dichas, no resueltas, sean en infancia, adolescencia o etapa adulta del ser humano. Hay que sanar, hay que soltar, hay que decir, hay que indagar, porque también estamos reflejando situaciones físicas que no son resueltas por medio de exámenes ni demás. Entonces hago énfasis en el paso de la tristeza, para que si hemos perdido un ser querido, llámese porque falleció, porque se fue de viaje, porque rompemos la situación sentimental, porque tuvimos un desconsuelo y tocó romper con el hijo o con la madre, etcétera, en el momento, hay que pasar por ese duelo hasta cierto punto, ya evitando cuando se va la depresión, ¿no? Porque la depresión ya es un ámbito demasiado extenso, donde el paciente no quiere salir de la tristeza y ya necesita ayuda profesional. La aceptación ya es el punto final del duelo, donde yo asumo y yo acepto que tenía, esa persona se fue, que ya no está aquí conmigo, que esa persona falleció por situaciones que no estaban a mi alcance para salvaguardarle la vida, o etcétera. Es esa aceptación de la ruptura sentimental, sea con mis padres, con mis hermanos, con mis hijos, o sea también con mi pareja sentimental. Entonces ya la última parte del duelo se llama aceptación. Vamos a hacer un énfasis en lo que llamamos aceptación. ¿Cuánto tiempo dura un duelo? El periodo de duelo dura lo que uno como paciente o como persona tarde en llegar al nivel de la aceptación, ¿sí? Eso es lo que llega. Si nosotros nos quedamos en la negación, que es la primera etapa del duelo, donde no queremos salir del periodo de ansiedad, de shock, de miedo, nos toca buscar ayuda profesional. Aquí es donde yo les he hablado mucho de las flores de Bach. Hoy día todo el mundo que va a medicina general, a psiquiatría, me los están mandando con medicación química, y a todos me los están volviendo farmacodependientes, si no es de la sertralina, es de la clonazepam, etcétera. Y entonces ya se volvió costumbre que queremos que nos den una pastillita, como digo yo, de la buena suerte, para poder sobrellevar las circunstancias, y nos estamos enfermando de otros órganos, teniendo en cuenta que estos tienen efectos colaterales, lo que yo le llamo la montaña rusa. Si yo no trato de sanar y de llevar el duelo de forma natural, automáticamente lo voy a hacer, me lo dan con farmacología para que yo trate de sobrellevar ese duelo, y no voy a poder tal vez sanar de la manera correcta si nos sanamos en falso, o nos volvemos farmacodependientes, que no salimos de la negación y el enojo, y entonces queremos, cada vez que no podemos dormir porque llega la ansiedad en la noche, a pensar las diferentes cosas que nos pasó en la ruptura, llámese por fallecimiento, lo demás que he dicho, entonces no nos da sueño, acudimos a psiquiatría, medicina general, nos medican para dormir, y no salimos de la etapa de la negación, el enojo, y tardamos para salir. Entonces automáticamente ya creamos una farmacodependencia a la pastillita de la buena suerte, le digo yo, para poder llegar, suplir la necesidad del sueño, la necesidad de felicidad o la necesidad de tranquilidad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Acudir a terapia de manera natural. Antes de que nos den una pastillita de la buena suerte, acudir a terapia por medio de la psicología, donde nos ayuden a salir de esa etapa poco a poco, bajo la reflexión, bajo las aromas, bajo la musicoterapia, bajo el recuento, el recuerdo y la aceptación, etcétera.
y poder llegar al punto de la negociación con nosotros mismos, perdonarnos a sí mismos, perdonar al ser querido y además de eso llegar a la aceptación, llorar lo que tenemos que llorar y llegar al punto final que es la aceptación. Para quienes me han preguntado, las flores de Bach se le dicen flores de Bach porque Bach fue uno de los fundadores de esta metodología en cuanto a lo que llamamos la medicina funcional o natural, y las flores de Bach funcionan y se prescriben en consulta de acuerdo al cuadro de cada paciente de forma emocional. A diferencia de la farmacología química, no genera en el paciente en ningún momento esa dependencia, esa farmacodependencia. Nos ayuda a evolucionar en la etapa del duelo, ayudado de la mano del terapeuta o del profesional de la salud mental o emocional. Muchas bendiciones para todos los que se han conectado esta noche. Dios los bendiga. Giovanni me está saludando. Me dice que, como otros pacientes que me están escribiendo, han tenido muchas pérdidas en la pandemia, lastimosamente. Para los que no saben, pues en las semanas pasadas fue un mes fuerte para mí, porque además de yo tener pacientes post-COVID, con COVID, y también para protección antes de que les diera el COVID, cayó bastantes familiares míos dentro de la pandemia. Estamos hablando de mis hermanas, mis primos, mis tíos, etcétera. No conviven conmigo, yo vivo retirado de todos ellos, pero ellos todos tuvieron COVID y lastimosamente una de mis hermanas quedó con un síndrome post-COVID, que es un dolor de cabeza recurrente muy fuerte, el cual la medicina nos dice a nosotros los profesionales no atender a nuestros propios familiares por ética profesional, pero me ha tocado pues ingresar emocional y físicamente y profesionalmente para salvaguardar la salud de mis familiares. Lastimosamente he dado al mal servicio de salud y me da pena tener que decirlo, pero cuando ellas acudieron a tal servicio por X o Y motivos, la farmacología química conlleva a unas ejecuciones físicas muy grandes y pues teniendo uno el conocimiento, le toca a veces pasar por encima de la ética y atender a sus familiares. Entonces fue una etapa emocional fuerte para mí este mes, pero ya estoy aquí muy tranquila y demás. El video anterior que ustedes pudieron ver, que fue creo el fin de semana pasado, no me daba la voz porque he estado en varios seminarios y en varios eventos donde me ha tocado pues hacer el uso de mi voz y estaba un poco afectada. Acá Giovanni le dejo mi número de celular 315-220-2164 con servicio de WhatsApp para los que soliciten flores de Bach, bien sea para el sistema emocional. Si usted sufre de insomnio, hay flores de Bach para el insomnio. Si usted sufre de episodios de depresión leves, hay flores de Bach para esto. Si usted sufre de ansiedad, hay flores de Bach también para lo mismo, y hay flores de Bach incluso para enfrentar nuestros miedos y ayudarnos a resolver situaciones. Cuando yo tengo que enfrentarme a una decisión o tengo que enfrentarme a una entrevista, hay flores de Bach muy buenas que ayudan a que nosotros tengamos esa fortaleza emocional de resiliencia o de determinación en el momento que lo requerimos. No crea farmacodependencia, repito, y los envíos se hacen a nivel nacional desde cualquier parte del país. Todo se despacha directamente desde mi WhatsApp porque debo orientar a cada persona cuál sería la adecuada. Listo, no es un call center donde todo le van a vender como quien vende papas, no, es una orientación directa. 315-220-2164 para quien me está preguntando. Solo WhatsApp, llamadas no, por favor, porque siempre estoy ocupada, y el WhatsApp yo voy respondiéndoles a la medida de mi tiempo. Muchas bendiciones para todos. Dios los bendiga. Recordemos que la mejor arma que todo ser humano tiene es la parte espiritual.
Nosotros debemos fortalecer esa área, y siempre se lo digo a todos, la parte espiritual. Nosotros somos como el radio, como los teléfonos, nosotros también tenemos energía, ¿sí? Y cuando hablo de las energías, acá no me estoy refiriendo a ninguna clase de espiritismo ni nada, pero yo soy más cristocéntrica que otra cosa. Me estoy haciendo referencia a que Dios nos hizo también con energía. Entonces necesitamos conectarnos a la parte espiritual que nosotros creemos para tener esa fortaleza que no tenemos humanamente. Y necesitamos también alimentarnos bien. Ya les he hablado mucho de la nutrición. Yo manejo nutrimedicina y toxicología. Soy diplomada en toxicología y nutrimedicina en la Universidad UNITO Lima. Entonces necesitamos estar desintoxicando nuestros 6 órganos envoltorios, necesitamos dormir bien, necesitamos esa paz y esa tranquilidad que no encontramos en ningún ser humano, sino en nuestro propio ser espiritual y en nuestro propio Dios. Muchas bendiciones, Dios los bendiga para todos. Y si usted está enfermo en su casa, le declaro que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la sanidad llegue hasta su cama, hasta su cuerpo, y que usted pueda ser libre, pueda caminar, sea la enfermedad física o sea emocional. Le hablo desde la experiencia, tanto profesional como espiritual, que he tenido a través de mi vida, desde mi infancia, donde he podido ver que Dios existe y su misericordia también, porque ha hecho milagros, no solo en mis pacientes, sino también en mis familiares. Si yo me sentara a hacer un en vivo de los milagros que Dios ha hecho, cuando la medicina a mí me ha dicho, cuando he visto el paciente no tiene solución, no terminaría en la noche de hoy. Por eso les hablo, soy muy cristocéntrica y no podría negar la misericordia que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque yo soy un mensaje puro que está frente a ustedes, donde fui sanada de cáncer de tiroides en el 2015, a punto de ser operada. 12 horas antes le pedí a Dios que me sanara y en su misericordia me sanó. Muchas bendiciones para todos y una feliz noche.